El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual. Inicia en el siglo XIX, pero solo hasta la segunda mitad del siglo XX alcanza su máximo apogeo. Contexto histórico. Antecedentes. El siglo XVIII es testigo de tres fenómenos fundamentales: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el desarrollo de la Ilustración. Un movimiento filosófico y cultural que preconizaba la razón como principio universal y fundamento del horizonte vital. Siglo XX. Formulación del existencialismo. El reacomodo de los sistemas económicos, políticos y el pensamiento de los siglos anteriores que auguraban un mundo racional, moral y ético no dieron los resultados esperados. En su lugar sucedieron las guerras mundiales, signos inequívocos de la decadencia moral de Occidente y todas sus justificaciones espirituales y filosóficas. Características del existencialismo. Primero, la existencia procede a la esencia. Toma un camino alterno frente a la filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o metafísicas, todas ellas externas y anteriores al sujeto y la existencia en concreto. No, la vida se impone sobre la razón abstracta. Desde la perspectiva de los existencialistas, la experiencia humana no puede estar condicionada a la absolutización de uno de sus aspectos, ya que el pensamiento racional como principio absoluto niega la subjetividad, las pasiones y los instintos tan humanos como la conciencia. Tercero, mirada filosófica puesta en el sujeto. Así comprende la existencia humana como un fenómeno situado por el que se pretende estudiar la propia condición de la existencia en términos de las posibilidades. Cuarto, libertad sobre la determinación exterior. Así las cosas, para el existencialismo, la libertad implica la plena conciencia de que las decisiones y acciones personales influyen en el entorno social, lo que nos hace corresponsables del bien y el mal. Quinto, angustia existencial. Si el temor puede definirse como el miedo a un peligro en concreto, la angustia es en cambio el temor de sí mismo, la inquietud ante las consecuencias de las propias acciones y decisiones, el miedo a una existencia sin consuelo, el miedo a proferir daños irreparables, pues no hay excusas, justificación ni promesas. La angustia existencial es, de algún modo, lo más semejante al vértigo. El existencialismo lo hemos reflejado en nuestro día a día, ya que nos dice que el humano es responsable de sus actos. Habla de la subjetividad, lo hace refiriéndose a un sentido profundo de la decisión. Esto quiere decir que las decisiones nos definen como persona. Si nosotros tomamos malas decisiones, vamos a ser juzgados ante la sociedad como malas personas. Søren Kierkegaard nació el 5 de mayo de 1813 en Copenhague. Fue un teólogo que provocó un cambio radical en el pensamiento cristiano al desafiar a la religión estatal y romper con las tradiciones filosóficas que buscaban probar la existencia de Dios usando la lógica. Su pensamiento estuvo influenciado por sus orígenes y su vida, ya que tres sucesos influyeron en su pensamiento: el sentimiento de culpa heredado de su padre, quien maldijo a Dios, la relación con una prostituta estando embriagado y lo que hizo experimentar el pecado, y su ruptura con una joven de 16 años con quien pretendía casarse. Kierkegaard hace de la vida una terrible aventura de lo absurdo, en donde la desesperación y la angustia hacen del ser humano un ser sin rumbo que solamente puede ver la luz en su abandono en Dios, en confiar infinitamente en que la fe lo va a salvar. Kierkegaard piensa que la vida consiste en elegir y es de esta forma como se va desarrollando nuestra existencia. Nuestras elecciones hablan de quiénes somos a través de lo que elegimos y lo que descartamos, porque el yo tiene libertad absoluta para elegir y el silencio de Dios nos condena a la incertidumbre. Su pensamiento está basado en 5 bases que son: la libertad de elección define la vida. Creía que la vida consiste fundamentalmente en elegir. Es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. Considera que las elecciones son inevitables. Hagamos lo que hagamos, debemos decidir constantemente, dado que de no hacer nada, esto también es una opción que hemos elegido al encontrarnos ante una encrucijada de posibles acciones a realizar. La moral también parte de la libertad. Las decisiones no se limitan a las acciones observables. También hay algunas que tienen un marcado carácter moral. Es por eso que debemos elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Sin embargo, las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros y no de nadie más ni del contexto.
Todo es responsabilidad nuestra, ya que para este filósofo hay que asumir que elegimos partiendo desde cero. Lo anterior implica, por ejemplo, que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra familia o barrio influye. La angustia nos llena. Como pasamos de una lección a otra constantemente, experimentamos angustia, en menor o mayor medida. Preferiremos vivir sin tener que elegir constantemente y los tiempos pasados que hemos vivido a través de la ilusión de que nos basaban en decisiones nos parecen más atractivos que el presente. El vértigo. Sentimos constantemente el peso de la libertad, lo cual hace que sintamos vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío. La incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede echar a perder. Sus ideas fueron duramente criticadas por la Iglesia luterana de la época. La posición de Kierkegaard en la historia de la filosofía estaba definida, además por el hecho de pertenecer a la tradición del pensamiento dialéctico. Visión humanística en base a Kierkegaard. Según Kierkegaard, la existencia humana no está regida por valores absolutos ni tampoco leyes económicas, como sostendría luego Marx, sino por el libre ejercicio de la voluntad. Relación de Kierkegaard con Paideia de los griegos y Humanitas de los romanos. La paideia era la base para la formación de los hombres como ciudadanos y personas libres. Esto se relaciona con el pensamiento de Søren Kierkegaard, que considera que la vida consiste en elegir y es de esta forma como se va desarrollando nuestra existencia, brindándole conocimiento intelectual sobre el mismo, y esto es lo que quería la paideia, formar hombres útiles que tuvieran dominio de su cuerpo y espíritu. Y Humanitas, formación moral y práctica. Se relaciona con el pensamiento de Søren al decir que la moral también parte de la libertad. Visión humanística en base a Kierkegaard. Según Kierkegaard, la existencia humana no está regida por valores absolutos ni tampoco leyes económicas, como sostendría luego Marx, sino por el libre ejercicio de la voluntad. Relación de Kierkegaard con Paideia de los griegos y Humanitas de los romanos. La paideia era la base para la formación de los hombres como ciudadanos y personas libres. Esto se relaciona con el pensamiento de Søren Kierkegaard, que considera que la vida consiste en elegir y es de esta forma como se va desarrollando nuestra existencia, brindándole conocimiento intelectual sobre el mismo, y esto es lo que quería la paideia, formar hombres útiles que tuvieran dominio de su cuerpo y espíritu. Y Humanitas, formación moral y práctica. Se relaciona con el pensamiento de Søren al decir que la moral también parte de la libertad. Jean-Paul Sartre fue uno de los mayores influyentes del existencialismo. Nos dio ideas de esta corriente como lo son, que el existencialismo estudia la existencia humana individualmente. Ningún ser depende de otro. Sartre nos dice que el existencialismo precede la esencia. Así pues, el hombre empieza por existir y luego se define, no nace con una naturaleza definida. El hombre es un proyecto responsable de sí mismo. Él mismo se proyecta y él mismo se define cómo quiere ser y cómo va a ser. El hombre toma decisiones que repercuten en todo el universo. La decisión que tome una sola persona repercute y tiene consecuencias para todas las personas del universo. Si él es responsable, conocerá lo que es la angustia, y así pues su libertad lo condena. Semejanzas con los griegos, paideia. En sí, la paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos. Comparado con el existencialismo, se puede ver que el hombre es educado por el hombre para su formación. Esto nos demuestra que no nace con esencia. Así pues, la paideia y el existencialismo tienen una gran semejanza, pues nos muestra que el ser humano debe ser formado para que pueda convivir con los demás seres humanos. Semejanzas con los romanos, humanitas. Las humanitas nos dice que la naturaleza humana es la cualidad que distingue al hombre civilizado de los salvajes. Este no tiene semejanza con el existencialismo, pues este nos dice que el hombre no nace con esencia y por lo tanto no tiene cualidades, por lo tanto no se parecería con humanitas. Una idea del existencialismo con la realidad es en una escuela. Cuando le enseñan a un niño, el niño no tiene cualidades, no sabe escribir, no sabe quién es, por lo tanto se educa para que no sea un salvaje analfabeta, sino un ser que pueda vivir en convivencia.
Por otro lado, las humanitas es de la parte romana, que nos muestra un hombre civilizado, un hombre instruido en las ciencias. Y la paideia es griego, que es educación y cultura y que hace al hombre un hombre y no un bárbaro.